Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección número 33. Y en esta lección hablaremos sobre el gobierno de la Iglesia. Esta es una doctrina importante en la Biblia. Y nuestro versículo clave se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Yo sé que este versículo presenta dificultades para algunos. Alguien por ahí lo ha dicho muy bien. Dios te da o lo que necesitas o lo que mereces. Pero toda autoridad proviene de parte de Dios y toda autoridad tendrá que rendir cuentas ante Dios sobre su gobierno. Esta lección la vamos a relacionar con el gobierno de la Iglesia. La Biblia identifica básicamente tres tipos de gobierno en nuestra sociedad. La primera es el hogar. El hogar. La segunda es el gobierno secular. El gobierno. Ya hemos hablado sobre esto antes, y en esta lección estaremos hablando sobre la autoridad en la Iglesia. Autoridad en la Iglesia. ¿Cuál es la estructura que Dios ha puesto dentro de la Iglesia? Ahora, haremos una buena pregunta que responderá el por qué necesitamos estudiar este tema. ¿Por qué existe la necesidad de tener un gobierno? Bueno, la razón es simple. Sin el gobierno, todos viviríamos sin ley, anarquía y desorden. Y un buen versículo para comprobar esto es Jueces capítulo 17, verso 6 y también Jueces 21, 25. Los israelitas llegaron a comprender este principio, que lo que estaba mal era que ellos no tenían un gobierno adecuado. Segunda Tesalonicenses 1:4, Segunda de Pedro 2:10 y Judas versículo 8. Todos estos pasajes nos enseñan que sin autoridad, sin gobierno, todo va a entrar en discordia. Entonces hablemos de algunas de las formas en que el gobierno de la Iglesia se revela en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque es ahí donde comenzó la Iglesia. Debe destacarse que si bien es cierto que existen diferentes posiciones de gobierno, de autoridad, en la Iglesia, no existe identificación en la Escritura con lo que se llama denominacionalismo. No, las denominaciones fueron creadas por los hombres para intentar cumplir con la obra de Dios. Y yo creo que estos fueron hombres buenos que siempre realizaron su mejor esfuerzo. Pero el problema con las organizaciones es que éstas siempre cobran una vida propia. Y lo triste es que muchas denominaciones que comenzaron bien, terminaron, las tradiciones y la denominación terminan siendo mucho más importantes que lo que nos enseña la Escritura. Y ese es un error, eso es lo que debemos evitar. En la Biblia existen dos posiciones que se definen dentro de la organización de la iglesia local. Y estas son obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Su estatus era independiente de la autoridad eclesiástica y directamente relacionados con Cristo Jesús. Es decir, su relación con Dios era más importante que su afiliación con alguna denominación. Filipenses 1:1 es un excelente versículo que nos muestra la organización de una iglesia. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Notemos lo que hace. Él ha definido a la iglesia con tres palabras diferentes. Primero, santos. Santos. Santos se refiere a todos, y yo sé que existen tradiciones de la iglesia en que tienes que estar muerto por muchos años antes de poder llegar a ser un santo, pero eso no es bíblico. La terminología bíblica es que todo aquel que es creyente, un seguidor de Cristo Jesús, es llamado un santo, santo. La segunda palabra utilizada aquí es diácono, diácono. Los diáconos supervisan las cosas naturales. Es decir, ellos cuidan del edificio, se involucran en todos los ministerios que tienen que ver con servir al cuerpo de Cristo, servir a los santos. Y la tercera palabra que él usa es la palabra obispos. Obispos. Esto se refiere a los supervisores de la vida espiritual.
Y vamos a hablar sobre estas diferentes áreas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los obispos, los supervisores espirituales de la iglesia. Ahora, para definirlo, ¿cómo es que la Biblia define la posición de obispo? ¿Cómo la define? Básicamente son 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento y que identifican o muestran la obra de un obispo. Estas palabras todas se refieren a la misma persona. Solo son diferentes clarificaciones de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. La primera palabra es anciano. Anciano. Esta palabra la vemos mucho en la Escritura. Habla de alguien que es maduro, alguien que es mayor de edad. Es lo opuesto a ser un neófito, un principiante. Esto habla del hombre, de su persona. Él es un anciano. La segunda palabra que se utiliza es la palabra obispo. Obispo, que significa literalmente un supervisor. Eso está hablando de la posición. Entonces, el anciano habla sobre el hombre y como obispo supervisa la vida espiritual de la iglesia. Y luego, la tercera palabra que se utiliza para definir esto es un pastor. Pastor. Un pastor. Como un pastor de ovejas, alguien que alimenta al pueblo de Dios con la palabra, la verdad de Dios. Y esto habla sobre la obra que él hace. Entonces, anciano habla sobre el hombre, obispo habla sobre la posición, y luego, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, habla sobre la obra que ellos desempeñan. Y este es el ministerio de 5 partes. De 5 partes. Y todas ellas, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son ancianos, y estamos hablando de la persona, tienen responsabilidades de liderazgo, y sus títulos describen el tipo de obra que ellos desempeñan en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Efesios 4:11, versículo clásico de este tema. Y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces hablamos de los mismos individuos y esta es la obra que ellos hacen. Ahora otra pregunta. ¿En dónde se interrelacionan estas escrituras? Es decir, ¿dónde encontramos a la persona y lo que hacen? Lo puedes encontrar en el mismo versículo. 2 buenos versículos. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Habla sobre el liderazgo espiritual de la iglesia. En que Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la palabra. Supervisores, obispos. Están supervisando la vida espiritual para apacentar la iglesia. Y la segunda palabra, apacentar, significa alimentarles. Y sigue diciendo la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, la iglesia no nos pertenece ni a ti, ni a mí, ni a nadie más. La iglesia solamente le pertenece a Jesús, solo a Jesús. Otro versículo de la Escritura para esto, Primera de Pedro capítulo 5 versos 1 y 2. Y Pedro está hablando sobre sí mismo y dice: Yo soy un anciano. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Apacentad, ahí está la palabra, alimenten. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, sirviendo como supervisores. Notémoslo, ambas palabras conectadas, y en este verso nos enseña que debemos alimentar al pueblo de Dios y que también debemos supervisarles. Debemos proveer liderazgo espiritual. Y este es el concepto bíblico. Ahora, solamente la Biblia enseña la pluralidad del liderazgo. ¿La Biblia lo enseña? La respuesta es sí, absolutamente. En relación con las iglesias locales, la palabra anciano siempre es usada en plural, siempre. Y tengo muchas referencias para esto y las veremos rápidamente, pero en Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Notémoslo, ancianos en cada iglesia. Ancianos en Jerusalén, esto lo encontramos en Hechos capítulo 15.
Y de nuevo, ancianos en Jerusalén, en Hechos capítulo 16. Y luego están los ancianos de Éfeso, en Hechos 20. Y aquí estamos hablando de la iglesia local teniendo más de un anciano que está ayudando a proveer la supervisión para la vida espiritual de la iglesia. Una vez más, ancianos de Jerusalén, Hechos capítulo 21. Los ancianos que gobiernan bien. Eso está en 1 de Timoteo 5. Y luego, llame a los ancianos de la iglesia. Estas son palabras de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 14. Y luego en 1 de Pedro dice, los ancianos, plural, que están entre vosotros. Y el patrón es que para la iglesia local debe haber más de un anciano. En el libro de Tito capítulo 1 dice establecer ancianos en cada ciudad. Y por último, en el libro de Hebreos capítulo 13, obedeced a vuestros, plural, obedeced a vuestros pastores. Habla del liderazgo espiritual en la iglesia. Entonces, cuando hablamos sobre la iglesia local, Dios quiere que exista más de un solo anciano en el liderazgo espiritual. El Espíritu Santo escoge a uno de esos ancianos para que se vuelva el líder entre los ancianos, o lo que llamamos el pastor principal. Algunos le conocen como pastor general, pero eso no importa. Esto solo denota que debe existir liderazgo en la iglesia. Es imposible que todos estos ancianos gobiernen y por tanto debe existir un líder entre los ancianos. Pero en el mismo sentido, es imposible que un solo anciano supla todas las necesidades espirituales de una iglesia fuerte. Y es la razón número uno de por qué muchas iglesias permanecen pequeñas. Es porque solamente tienen a un anciano, solamente un líder espiritual. Y es imposible que una persona pueda cuidar de más de 100, 150 personas. Cuando pasas de esa marca, se requerirá de múltiples ancianos para poder proveer el liderazgo. Entonces, en la pluralidad, todavía debe existir un líder. Necesitas tener un anciano líder o un pastor general para guiar a los ancianos. Pero si lo que quieres es una iglesia fuerte, no serás capaz de hacerlo tú solo. Necesitas ayuda. Y es por esto que hablamos de la pluralidad de los ancianos. Ahora hablemos sobre algunos de los requisitos para ser anciano. Existen muchos de ellos enlistados en la Escritura y muchos que podemos ver. En 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 7, podemos ver una excelente exhortación que se nos da. Provee requisitos morales, domésticos y espirituales que se requieren de un anciano en la iglesia. Hay muchos de ellos. Vamos a ver cada uno y espero no hacerlo tan apresuradamente. Pero analicemos estos requisitos. Debe ser irreprensible. No significa que sea perfecto. Simplemente significa que sean personas buenas, que están viviendo una vida cristiana de calidad, que no tienen cola que les pisen. Cuando cometen un error se disculpan. Cuando hacen algo mal piden perdón. Son irreprensibles. Marido de una sola mujer. Y cuando nos ponemos a estudiar este punto en la historia bíblica, a lo que se refiere aquí es a que solo tengan una mujer. Es decir, no existe ningún rastro de poligamia. Maridos de una sola mujer. Son sobrios en todas las cosas. Y esto demuestra madurez por parte suya. Son lo que llamamos de mente sobria. Son de mente sobria y esto simplemente significa que son capaces de tomar buenas decisiones. Tienen sabiduría. Tienen un buen criterio. Y también son prudentes. Y esto es importante. Si vas a ser anciano de la iglesia, necesitarás tener un buen comportamiento. Y es una de las cosas que descalifica a algunos. Son hospedadores. Es decir, son extrovertidos. Aman a la gente. Le dan la bienvenida a las personas a su hogar. Estas son las personas que pueden llegar a ser buenos ancianos. También son aptos para enseñar. Y este es un requisito que no está listado para los diáconos, y eso lo veremos más adelante. Existen muchas similitudes en sus requisitos, pero este es un requisito para los ancianos y no para los diáconos.
Necesitas ser capaz de enseñar las Escrituras, enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana. De otra manera, no estarás cumpliendo con los requisitos para ser anciano. El versículo 3 dice, no dado al vino. Es decir, el alcohol no tiene ningún control sobre sus vidas. Ningún control. No se les podrá acusar de ser unos borrachos. No, porque ellos no son dados al vino. No son pendencieros. Hay algunas personas que no han aprendido a controlar su temperamento. Personas que no han aprendido a controlar sus pasiones. Ellos se enojan con mucha facilidad y explotan en ira. No, eso te descalifica para ser un anciano. No son codiciosos. Y esta es muy importante. No han permitido que las cosas de este mundo se conviertan en un ídolo en sus vidas. No son amantes de los bienes, sino que son amantes de Dios y de la gente. También son amables. Amables. Esto es algo por lo que yo he orado para mi propia vida. Lo he hecho por tantos años que Dios me vuelva un caballero, porque hay muchas personas que no lo son. También son apacibles. Y esta es muy importante. Hay personas que siempre están buscando una buena discusión. Y eso te descalifica para ser un anciano. Tampoco son avaros. No son avaros, que vean cosas que los demás tienen y conviertan estas cosas en un ídolo en sus vidas. Ellos lo quieren para sí mismos. Y el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Desde luego que habla de su propio hogar. Porque lo cierto es que si aquellos que te conocen mejor no te respetan, algo está mal. Eso te descalifica en tu liderazgo espiritual. Uno de los valores por los que yo vivo es que quiero que aquellos que me conozcan mejor sean los que me respeten más. Y de eso es de lo que está hablando aquí alguien que gobierne su casa bien. Te respetan en tu hogar. Verso 6, no son neófitos. Entonces, si eres principiante, si apenas comenzaste tu viaje cristiano, no hay manera en que puedas calificar. De hecho, la palabra anciano en sí misma denota madurez. Necesitas tener madurez. Entonces, el principiante claro que sí tiene el potencial de algún día ser un anciano, pero todavía no has llegado ahí. Necesitas madurar y crecer para desarrollar tu relación con Dios y así puedas formar parte del liderazgo de la iglesia. Y estos son requisitos que nos son dados para aquellos que son ancianos. Y cualquiera de estas cosas nos descalifica. Y si tú tienes problemas en algún área de tu vida, entonces necesitas trabajar en estas áreas, o si no te descalificarán para el liderazgo espiritual en la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre otra área. Ya hablamos de los obispos, los ancianos, aquellos que son supervisores en la iglesia. Hablemos sobre la definición bíblica de lo que es ser diácono, los diáconos. Y necesito destacar que esta palabra diácono es generalmente traducida en tres formas diferentes. Diácono proviene de una palabra griega, diácanos, y la palabra diácono la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. La encontramos en 1 de Timoteo 3:8 y también en Filipenses capítulo 1, verso 1, que ya lo leímos. Y esta traducción la encontramos únicamente 3 veces. Diácono. Y luego está la palabra ministro. Y esta es una palabra común en la que se traduce la palabra diácanos, la misma palabra griega. La palabra es idéntica y se usa 20 veces en la Escritura. Permítanme darles una referencia al respecto. En Marcos 10, versículos 43 al 45. Pero hay 20 ocasiones en el Nuevo Testamento donde encontramos que esta palabra griega, diácanos, se traduce como ministro o uno que está sirviendo a las personas. Y esta es la tercera palabra en que diácanos se puede traducir. Servir, un siervo. Se usa 7 veces en que se traduce como siervo en nuestra Biblia actual. Y te daré referencias para una de ellas. Marcos capítulo 9, 35. Y estas son las palabras que definen a esta persona. Son aquel que ministra y aquel que sirve, el diácono. Ahora, debería mencionarlo ahora, haremos referencia en una lección posterior, pero ahora me gustaría mencionar algo. Es posible que las mujeres sean diáconos en la iglesia.
La Biblia es clara al respecto. Habla sobre esto en Romanos capítulo 16, versículo 1, donde dice que Febe es una diaconisa, y la palabra que se utiliza ahí es diácanos. Ella era una diaconisa en la iglesia. Entonces, en relación a la iglesia, los ancianos y los diáconos se dedican al gobierno y al servicio del pueblo de Dios. Los ancianos proveen básicamente supervisión espiritual, mientras que los diáconos se encargan de todas las diferentes necesidades naturales que encontramos en la iglesia, y existen varias de ellas. Ahora, estas dos posiciones son extremadamente importantes, de mucha importancia, y sin ellos, la iglesia nunca va a funcionar como debería funcionar. No podrá llegar a ser lo que Dios quiere que sea sin estas posiciones. Entonces tenemos en la estructura de la iglesia obispos y diáconos. Y veamos algunos de los requisitos que encontramos en la Escritura para los diáconos. Y volvamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y veamos los versículos 8 al 13. En los primeros versículos habló sobre los requerimientos para los ancianos, y en estos versículos está hablando sobre los requerimientos para los diáconos, y da los requisitos morales, domésticos y espirituales que todo diácono debe cumplir en la iglesia. Y de nuevo, encontramos muchos de ellos. El primero es ser honestos, que muestren respeto, que tengan una actitud correcta para con la autoridad. Y uno de los problemas que yo he visto en la cultura de la iglesia moderna es que muchas veces los diáconos quieren gobernar la iglesia. Dios nunca te puso en esa posición. Dios te puso en una posición para asistir y servir. Entonces deben ser honorables y mostrar respeto a la autoridad espiritual. También dice que deben ser sin doblez. Y esto me parece interesante porque los diáconos están tan involucrados en servir al pueblo que si no se tiene cuidado comenzará a escucharse y también a formar parte de chismes. Sin doblez. Comienzas diciéndole a una persona y esta persona le dice a otra persona. Una de las cosas con las que debes tener cuidado en el liderazgo espiritual es que a medida que estás expuesto a información confidencial, no la esparzas por toda la iglesia. Hay algunas cosas que debes guardar solo para ti, que no sean dados a mucho vino. Y otra vez hablamos de una cultura en la que el vino estaba presente en todos lados. Y dice, no puedes ser una persona que ame el vino y sea un diácono en la iglesia. Alguien que ame las bebidas alcohólicas. Y otra vez, no son codiciosos. Y esto es algo muy similar a lo que ya vimos. Los requisitos de un anciano. Y muchos de estos requisitos son similares o son los mismos. No son codiciosos. Si tú eres un amante del dinero, un amante de lo que el dinero puede comprar, eso te descalifica para ser un diácono. Tienen una conciencia limpia. Y esto es sumamente importante. Mantener una conciencia libre de ofensas ante Dios y ante los hombres. No permiten que los problemas, porque muchas veces tendrás que lidiar con problemas, no permiten que los problemas contaminen su espíritu. Ellos tienen una conciencia limpia. Lo siguiente es que son puestos a prueba, y todo esto lo tomamos de Primera de Timoteo, capítulo 3. Son probados, es decir, los pones a prueba, los pruebas para ver si son lo suficientemente maduros para esta posición. Y pienso que este es un error que cometemos muchas veces en la iglesia, que ponemos a personas que no son maduras en liderazgo espiritual, y esto siempre crea problemas en las vidas de estas personas, y también crea problemas en las personas a quienes ellos sirven o a quienes supervisan. Y de nuevo, deben ser irreprensibles. Este requisito lo vimos con los ancianos, y no es que sean perfectos, sino que significa que estas son buenas personas, que ellos no tienen cola que les pisen. Ellos viven de buena manera, tienen un buen testimonio, y tienen esposas que son honestas. Y este es un requisito muy importante, porque muchas veces he visto personas que por sí mismas sí califican, pero su cónyuge los descalifica. Y esto nos lleva otra vez a gobernar bien nuestra propia casa.
Porque si tu propia mujer no te respeta, tienes un problema. Puede que el problema sea suyo, no tuyo, pero este es un problema. Entonces, si van a ser diáconos, necesitarán esposas que sean honestas. Necesitan esposas que no sean calumniadoras. Es decir, no van por ahí contando diferentes historias en la iglesia. Ellas son sobrias. Otra vez, estos son requisitos de la madurez. Y también dice que ellas son fieles en todo. Esta es una buena palabra de testimonio. Que tu mujer también tenga estas cualidades. Y luego, vemos otra vez el mismo requisito que se da para los ancianos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. No estás involucrado en inmoralidad, ni estás involucrado en poligamia, el cual era un gran problema en el tiempo neotestamentario. Y por último, gobiernan bien su casa. Estos son requisitos para ser un diácono. Y sin estas cualidades, la iglesia va a sufrir si es que tú eres asignado a esta posición. Y tú también vas a sufrir porque no serás capaz de manejar los ataques, no solo de parte de la gente, sino de fuerzas demoníacas que vienen en tu contra. Pero quiero retarte, madura en tu viaje cristiano y permite que Dios cumpla su propósito en tu vida para que tú puedas ser uno de los líderes espirituales de la iglesia, sea como diácono o como un obispo, uno que supervisa las cosas naturales o las cosas espirituales. Oh, cuánto necesitamos que Dios los aumente en nosotros, porque la iglesia nunca llegará a ser lo que se supone que sea a menos que tengamos gobierno en la iglesia, la estructura eclesiástica como Dios la creó. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano y te ayude a madurar para llegar a ser anciano o diácono en la iglesia.